Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Hay tanto material en este programa, pero vamos a empezar con algo distinto, absolutamente distinto. Te digo en serio, distinto para mí también. Eh, Me invitaron, y no dije que no, a ver Piel de Judas, la obra que protagoniza Susana Jiménez. Yo cubrí durante 10 años para el diario La Nación el teatro en Mar del Plata, y lo que uno encuentra, y también en esta obra de Pierre Barillet y Jean-Pierre Crédit, es que el espectáculo también, por no decir que casi siempre, está en la platea. ¿Por qué está en la platea el espectáculo? Porque el público no va a ver una pieza teatral, no va a ver un espectáculo aunque se encuentre con el espectáculo. Lo que hace es comentar cómo está Susana Jiménez, si aumentó de peso, si bajó de peso, si tiene una arruga más, una arruga menos, cómo le queda el pelo, cómo le queda la ropa. Es decir, tiene muy poco que ver con el teatro. Piel de Judas es una obra, una mala obra de teatro, y más en esta versión. Arturo Puig, con todo respeto, porque ha hecho cosas muy buenas también, no se le cae una idea para la puesta en escena, una idea de dirección, una, por favor, que no sea trillada, convencional, repetitiva, ridícula. El espectáculo, en suma, es un compendio de lugares comunes, tedioso, previsible, banal, por momentos casi grotesco. Y los actores, claro, hacen lo que pueden. Los he visto en cosas mejores. Susana Jiménez no actúa, hace Susana Jiménez. Por lo tanto, no es que alguien puede decir voy a ver una composición teatral de Susana Jiménez. No, hace el personaje de siempre. En la primera parte de la obra dice malas palabras, es rebelde, y en la segunda es esa cosa ingenua que ella ha sabido construir. Por supuesto, no tengo ninguna duda, es una estrella, así se dice, creo, estrella, y actúa como tal, pero eso no tiene nada que ver con el teatro. Quiero nombrar los actores. Antonio Grimau, que ha vuelto, tenía un periodo donde actuaba mejor, ahora ha vuelto a hacer algo previsible, pero habría que verlo en otro espectáculo. Alberto Fernández de Rosa, que también lo he visto en cosas mejores, Marcelo Serré, Gori Turilli, David Masachnik, todos ellos. Hay una actriz, Mónica Antonopoulos, que la vi en Macbeth de Shakespeare. Todos ellos hacen lo que pueden dentro de un espectáculo fallido. Ahora, cuando digo un espectáculo fallido, quiero aclarar para que usted lo sepa, es un éxito descomunal, ¿eh? Y lo va a seguir siendo, no le quitamos ni un espectador diciendo esto. Es un éxito descomunal en términos de boletería. Dicho esto, Piel de Judas tiene muy poco que ver con el teatro, muy poco que ver. Pasamos a otro tema. Último número de ADN Cultura, la quiero mostrar, es el último número, la dirige Verónica Chiaravalli. Y francamente me da pena, creo que Verónica la dirigió muy bien, como también la dirigió muy bien Jorge Fernández Díaz, que fue quien la fundó, a iniciativa de Tomás Eloy Martínez y de La Nación de 8 años atrás. Por supuesto hay un suplemento nuevo que es Ideas, pero quiero decir que tanto Jorge Fernández Díaz como Verónica hicieron una excelente labor y a mí me da mucha pena que no salga más ADN. Quería decir esto. En instantes vamos a conversar con Carla Welfenbein, aquí mostramos el libro Premio Alfaguara de Novela 2015. Es un premio muy, pero muy importante. En instantes la tenemos en pantalla. También hoy Maximiliano Thomas, y este libro, que me parece un libro impecable que leer, tiene muchos autores y sobre todo me gusta mucho la mirada que tiene Maximiliano Thomas sobre la literatura. Es una mirada inteligente y sabe transmitir muy bien. El amigo Daniel Goebel, Las mujeres que amé, hoy también presente en nuestro programa Otra Trama. Este libro es conmovedor, después les voy a contar porque las historias de amor que cuenta, la última, por ejemplo, que termina en El Tigre, la verdad que me impactó muchísimo. Les quiero mostrar también en la apertura una maravilla, que es una nueva traducción del Ulises de Joyce. Esto es muy importante, muy importante. No había una traducción nueva hace mucho, Marcelo Zavaloy, que va a estar en el programa, no hoy, sino
probablemente la semana que viene lo vamos a tener acá porque es un acontecimiento literario mundial en nuestra lengua. Bueno, también el equipo de danza teatro Moral y Moral a Moral, más o menos así. Ese es el título de una obra que se hace en el Kafka los miércoles, donde las chicas hacen un trabajo estupendo, realmente estupendo con sus cuerpos y hablan del machismo y de otras cosas más. Y hay mucho material, así que quédese, ya mismo vamos a la nota con el premio Alfaguara de novela 2015. Hay dos cosas que me unen, de verdad, Carla Gelfenbein. Difícil de pronunciar, ¿no? Carla Gelfenbein. Dos cosas. Una es que escribe una novela cuyo título es El resto es silencio, que es una de las últimas frases de Hamlet antes de morir, ¿no? En esa escena final descomunal donde todos mueren, menos Horacio, obvio. La otra, y que está muy presente en Contigo en la distancia, es que Vera Sigal, que es un personaje, es nada menos que Clarice Lispector. O bien, obvio no es totalmente, pero Clarice Lispector está tan presente en esta novela, y ustedes saben que es mi escritora, yo creo que de las latinoamericanas es la favorita por leguas, es como una Kafka contemporánea. Dicho esto, no hablo más, porque es absurdo que hable yo si está Carla. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy bien, Bien. muy contenta de estar en este programa tan prestigioso. Carla, ¿cuál ha sido tu relación con Clarice Lispector a lo largo de tu vida? Con su literatura, supongo. Sí. Mira, yo la conocí, su literatura la conocí cuando era muy joven, muy joven. Recuerdo que me encontré con un libro que era La ciudad sitiada, en francés incluso, no en español, porque las traducciones al español han sido como recientes, ¿no? Las tomó Lumen, y ahí comenzó a ser conocida en el habla hispana, lo que es insólito, siendo mucho más cercano que el francés, y me deslumbré, quedé absolutamente deslumbrada por esta prosa, por estas imágenes, por cómo construía un mundo que me resultaba tan misterioso, además. Yo recuerdo que al principio no entendía, porque no entendía quién eran los personajes, cuál era la historia. Uno educado en una literatura más tradicional está buscando, bueno, cuál es la historia, ¿no? Y una vez que tú empiezas a entrar en el mundo de Clarice y empiezas como a entender sus códigos, no solamente la prosa te deslumbra, sino que además el trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo de una mirada sobre el mundo tan profunda, espiritual en muchos casos, de una espiritualidad con la cual además me siento muy cerca, porque no es una espiritualidad militante ni que pertenece a una iglesia, sino que es algo mucho más abstracto y más personal. Y bueno, y así fui como buscando cada vez que iba a algún lugar a encontrar un libro de Clarice Lispector, y no fue hasta hace pocos años que leí su biografía. Y ahí pude saber quién era esta mujer que estaba detrás, que lo único que habíamos visto todos eran un par de fotografías, porque además existen tan pocas fotografías de Clarice, siempre con estos ojos gatunos y estos pómulos altos, esta belleza despampanante, ¿no? Que podría haber sido una actriz de Hollywood. Creo que ella dijo, creo que está en tu novela, que dijo, mi misterio es que no tengo misterio. Exacto, claro, porque todos le preguntaban, porque además, bueno, y cuando leo además la biografía, sé quién es esta mujer, que de carne y hueso, y que además hay una parte de su historia que tiene que ver con su familia, que está muy relacionada a la historia de mi familia. Entonces, bueno, que fue la huida de los pogromos de Ucrania, que aquí en Argentina todos los judíos son de origen ucraniano, y hay muchos judíos, pero en Chile no, en Chile somos pocos. Entonces poder como encontrar que esta mujer que yo había seguido durante tantos años tenía como una relación con respecto a su pasado, me dio la necesidad en realidad de crear un personaje que de alguna manera conjugara, ¿no? Su historia, mi historia, etc. Hay algo en la novela que sí podemos contar. Nunca hay que contar mucho, pero algo sí podemos Por contar. supuesto. Hay un, entre comillas,
accidente. Exacto. ¿No es cierto? Hay un personaje que se llama Emilia, que estudia la obra de ese otro personaje, ¿no es cierto? De veras. De Vera. Hay una sospecha, hay alguien que dice, me parece que no fue un accidente, ¿no? Claro. Y a partir de ahí hay distintas voces. La tuya es una novela polifónica, Coral. una claro. novela coral, ¿no es cierto? ¿Qué pensás? Y no creo que tengas una explicación sobre el accidente o sobre el supuesto accidente, pero esa imagen, ¿por qué te sirvió al desarrollo del texto? ¿Por qué quisiste crear ese suspenso también policial? ¿Por qué no? Sí, sí. Hay uno de los objetivos que me planteé antes de empezar, que son muy pocos, ¿no? Porque yo no sé la historia que voy a contar una vez que empiezo. Para mí lo importante es tener muy claros los personajes. Y una vez que yo tengo claros los personajes, y eso significa tragarme los personajes, de empezar a mirar el mundo a través de mis personajes. Una vez que yo entiendo mis personajes, puedo empezar a escribir. Y en este caso, además de eso, tenía como desafío crear una novela en cual el suspenso fuera un ingrediente importante, porque nunca lo había explorado, en realidad, el suspenso. El resto de mis novelas son novelas que avanzan, digamos, pero que no tienen esta pregunta inicial gigantesca de, digamos, ¿qué pasó? ¿No? Se cayó, no se cayó, la botaron. Y eso inmediatamente crea una situación que tiene que ser revelada de alguna forma, ¿ya? Pero evidentemente que yo no quería hacer una novela de suspenso detectivesco, sino que una novela de suspenso psicológico. Y literario. Y literario, exactamente. Y eso era una de las ideas que tenía, porque en cada novela, esta es mi quinta novela, me planteo como un desafío que es de alguna manera como salir de mi zona confortable y romper como mis propios límites, ¿no? No quedarme como asentada en aquello que ya conozco, en aquello que me es cómodo y que domino, por varias razones. Una, y más importante, es que son proyectos tan largos, ¿no? Escribir una novela a mí me lleva 4 años. Entonces, la única manera realmente de tener el aliento para llegar hasta el final es planteándome desafíos. Desafíos que yo tenga que ir avanzando hacia algún lado, ¿no? Y esta novela me costó particularmente porque este desafío venía de un lugar literario que yo nunca había explorado. Y de hecho hoy día le contaba a alguien que me equivoqué tanto en un momento que escribí como 100 páginas que no me llevaron a ningún lugar y tuve que botarlas. O sea, fue un riesgo grande y un riesgo que tomo siempre, digamos. Siempre estoy tomando en cada una de mis novelas un riesgo importante. Hay en el texto una tensión entre poesía y textos de prosa. Hay una reflexión también sobre los mecanismos de la creación, sobre cómo se escribe, sobre cómo se piensa, cómo se inventa un personaje. ¿Este fue uno de tus objetivos? Una vez que tengo como protagonista una escritora, ¿ya? Yo no tenía, porque yo no me hago una lista, y esto es súper importante, no me hago una lista de temas que quiero tocar. Que también hay muchos autores que dicen, ok, voy a hacer esta estructura, estos van a ser los temas que en esta novela voy a trabajar. Y para mí todos nacen de los personajes y parece un poco como puede ser que tanto aparezca de los personajes, pero que es como la vida, digamos, ¿no? Es de los seres que nacen los roces, la historia, que avanza. Así como la vida avanza en direcciones impredecibles, la vida nuestra, la vida de los personajes también. Y para mí es súper importante dejar que esto vaya ocurriendo. Y como eran protagonistas escritores, en un minuto me fue absolutamente necesario no solamente pensar del proceso creativo, y que hay muchas ideas que tú que conoces bien la obra de Clarice debes de haber reconocido ciertas Claro. ideas. Cuando Vera dice, yo escribo para crear la cosa es una palabra que usa Clarice, ¿no? Claro. Y no para reproducir la cosa. Y eso tiene todo que ver también cómo yo creo. Yo no invento una cosa que yo quiero decir, sino que se hace en el texto, se crea en Claro, el que texto. en realidad proviene de la filosofía, ¿no? Proviene sobre todo de lo kantiano, la cosa, Absolutamente. la teoría de la cosidad, la cosa en sí. Exacto.
Ahora, es muy interesante el diálogo tan extraño que sostiene la novela con Clarice Lispector. A mí esto me apasionaba, porque yo decía, está sosteniendo un diálogo con Clarice Lispector directamente. Ay, qué lindo que lo hayas visto, porque... Se ve que la ha leído mucho, porque si no, no se puede sostener ese diálogo. No se puede sostener. Estoy constantemente hablando con ella. Hay muchos momentos, por ejemplo, hay un cuento maravilloso de Clarice que es una chica que roba una rosa, ¿no? Sí, claro, lo leí. Que por es supuesto, precioso. es Entonces, y la mira la rosa, la descubre en el fondo del jardín, la coge y sangra sus dedos, y después se va y dice, nadie en el mundo me va a otorgar esta sensación de triunfo, de completitud. De acuerdo. Que me da esta rosa y yo. Y bueno, y Vera, este personaje, tiene una obsesión por robar flores también, ¿no? Y eso viene de, que yo estoy segura que Clarice robaba flores, no me cabe ninguna duda. Y así, hay muchos, por ejemplo, hay otra escena en la novela, y esto ya es lo obvio, porque después están cosas mucho más sutiles, en que ella está en una cena, ¿no? Y le dice... Cuando ella llega a la cena, vos dices en la primera parte del libro, cuando ella llega a la cena. Claro, y empiezan a hablar de los judíos, ¿cierto? Y ella entonces como que le tiene... Y hay una anécdota pero maravillosa de Clarice Lispector, que es donde está extraído, digamos, esta idea, ¿no? de la cena, del antisemitismo, en que está Clarice en una cena, porque su marido era diplomático, una cena muy compuesta, y entonces hay una señora que dice... Yo huelo a los judíos por lo menos a 100 metros. Esa escena es terrible, porque lo que dice es de un nivel de antisemitismo insoportable. Es una escena que me impactó en el libro, porque ella entra, vos lo escribiste, ¿te acordás de lo que te cuento? Pero obvio. Ella ingresa a la cena porque la quiere conocer, Emilia quiere conocerla a Vera. Claro. Entonces cuando ingresa y escucha eso, es una escena de mucha tensión. Es de mucha tensión. El otro punto, y lo hablábamos fuera del aire, es la figura del escritor. El escritor construye una figura. Por ejemplo, Kafka era un hombre atormentado que trabajaba en una compañía de seguros. Pessoa por ahí andaba también. No tenían mucha relación amorosa, no tenían relaciones amorosas, ¿no es cierto? Era escritor atormentado sería, ¿no? Claro, podría ser. Claro. Jorge Luis Borges. Tu caso es para romperle la cabeza a cualquiera, porque trabajaste en el campo de las modas. Es como si vos tuvieras una vida secreta al revés, ¿no? Claro, mi vida secreta era de pronto alguien diría, bueno, Carla se dedica a la moda, una chica superficial. ¿Te acordás que decíamos, las rubias son todas tontas? Puro prejuicio. Pero tu figura de escritor no coincide con el libro. Acuérdate que también soy científica. Bióloga. Me recibí como bióloga. Y luego, ¿cómo llegué a este asunto de la moda? Es que estudié diseño en una... Pero está bárbaro, no es un cuestionamiento, sino es interesante la figura de escritor. Claro. ¿Y qué estaba primero? ¿La escritura estaba primero? La escritura estaba siempre. ¿Desde chica? Desde niña. Yo nací en un mundo de libros. Mi madre era profesora de filosofía, era una familia muy intelectual. El mundo se separaba entre los cultos, los incultos, entre los inteligentes y los tontos. No había una separación social, digamos. Eso de los ricos, de los poderosos y los débiles y los pobres, evidentemente que también. Pero me acuerdo de mi papá que decía, no, ese es un tonto. Y eso era lo peor que le podía decir a alguien, digamos, no, un tonto. Entonces había un culto a la cultura, a la inteligencia, al saber en mi familia desde siempre. Y mi madre fue muy sabia en ir entregándome lecturas que me cautivaron y que creé un mundo, creé mi propio mundo. Un mundo de letras, de libros, un mundo libresco, ¿no? Y un mundo también de mucha fantasía. Yo inventaba muchas cosas. Y yo me convencía que incluso que eran verdad, ¿no? Como por ejemplo, de niña inventé que tenía una hermana. ¿Y no tenés hermana? No tengo hermana. Una hermana mayor que me cuidaba. Y bueno, yo en el colegio hablaba de mi hermana. Y bueno, era como parte de mi familia, esta hermana que vivía con nosotros, y yo no tenía ninguna hermana. ¿Y en el colegio lo sostenías? Sí. Pero yo no sentía que estaba mintiendo. Es como lo mismo que escribir.
yo no estoy mintiendo, yo estoy creando un mundo, una fantasía, personajes, y esos personajes los empecé a crear desde muy niña y eran parte como de mi vida, estos personajes que yo inventaba. Entonces, esto era parte natural de mi existencia. Y después cuando tuve que salir de Chile, me acuerdo que lo más importante para mí eran mis libros, ¿no? Porque era como la caparazón de un caracol. Que tú te mueves con tu mundo libresco, entonces estás protegido. Y Y siempre sí, fue así. Carlos Fuentes decía que cuando uno tiene un libro nunca está solo, y es Nunca. cierto, Pero y es sí cierto. que absolutamente. Tú y el libro y tú, y ahí estás. Y te protege de todo. Te protege. Y junto con la lectura siempre estaba la escritura. Pero nunca tuve ningún afán de ser escritora, digamos, porque realmente era un mundo tan propio, tan íntimo. ¿Qué necesidad había de compartir ese mundo? Al contrario, había que defenderlo, ¿no? Había que defenderlo contra la agresión externa, contra toda esa historia que me tocó vivir, Pero y ahí se etcétera. cruza la biología y la escritura. La biología, porque a mí la ciencia siempre me gustó mucho, hasta el día de hoy. La ciencia dura. La ciencia dura. Yo me especialicé en genética de población, es decir, yo me pasaba en laboratorios mirando descomponerse los genes, digamos, o juntarse. Y eso me gustaba mucho, era y me gusta hasta el día de hoy, siempre me hacía preguntas. Siempre me hacía preguntas de ¿por qué esto? ¿Por qué esta rosa adquiere esta forma, ¿no? Y no adquiere la forma de una astromeria? ¿Qué hace? ¿Cuál es esa vida que hace que...? Y por eso terminé estudiando genética, en el fondo. Y ese por qué, en el fondo también lo hago en la literatura. Yo creo que mis novelas siempre me dicen, bueno, ¿qué piensas tú del amor? No sé. Yo me estoy haciendo las preguntas, digamos. Lo importante en la ciencia y en la literatura es hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Claro. De eso se trata. En la literatura hay más ambigüedad. Hay más ambigüedad. Pero cuando estás construyendo una novela, porque tiene una estructura, el cuándo te planteas la pregunta es súper importante. ¿Y qué pregunta te vas a plantear? Porque te puedes plantear una pregunta que no tenga ninguna relevancia y que no haga avanzar la historia, que es lo que pasa a veces, ¿no? Y que esas novelas en que están como desarmadas, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con no tener la visión de plantearse las preguntas que tienen que estar en ese minuto en tu ¿Y historia. has tenido influencia de los poetas chilenos? Porque Chile es una tierra de poetas, ¿no? Pensemos en Huidobro, pensemos, Sí. pensemos en Gonzalo Rojas, en Parra. En Parra. ¿No? Es un territorio de poetas. De poeta. Definitivamente. O sea, yo creo que yo no soy poeta, digamos, pero entiendo el peso que tiene la palabra y me da mucho miedo. Yo le tengo un cierto temor a la palabra, porque para buscarla, que caiga justo como tiene que caer, es un trabajo tan laborioso, tan laborioso. Es como el oro, así, es como, tiene esa finura de que tú puedes hacer una filigrana muy, muy, muy delicada, pero para eso tienes que saber manejarlo. Entonces yo siempre le tengo mucho respeto al lenguaje y a la palabra. Yo leo toda mi novela muchas veces en voz alta, porque por la musicalidad, por cómo va una palabra unida a la otra, cómo termina una frase y comienza la otra. Y yo creo que eso es haber estado toda mi vida expuesta a la poesía. ¿Y cuando titulaste El resto de silencio, pensabas en Shakespeare? Sí. Mira, lo de los títulos para mí es lo más difícil del mundo. Nunca tienen títulos las novelas hasta que ya casi están adentro de la imprenta. Y de hecho estaba con el editor corrigiendo El resto de silencio, no tenía título. Y de repente vamos corrigiendo, yo estoy leyendo, y digo, El resto de silencio. Y estaba dentro de la novela. Hay un momento en que la novela dice, el resto es silencio. Y digo, pero si esto es Shakespeare, obvio. Y son esas asociaciones inconscientes que uno hace, que evidentemente es una frase que yo había extraído. Que tiene que ver con todas tus lecturas, ¿no es cierto? Por supuesto. Y que las lecturas se mezclan dentro de la escritura de las formas más inconscientes, inusitadas, y de pronto estaba ahí, ¿no? Estaba Shakespeare y dije, my God, esto es... Carla, contigo en la distancia, gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y a usted le digo lo que digo siempre, pero es lo que hay que decir, léala.
léala. Una nota es una nota. Hay que leer los textos. Contigo en la distancia. Y si le gusta Clarice Lispector, está el eco, y eso no es poco, le puedo asegurar. Enseguida volvemos.